podido vivir una persona para que su cuerpo responda en un momento dado con una diabetes? Hola amigos de Canal Esencia Bio, os habla Sabina Concepción y en este vídeo os quiero contar muy resumidamente la biológica de la diabetes, los conflictos biológicos en la diabetes. Desde el enfoque de la descodificación biológica, por supuesto, así que vaya por adelantado que esta información no sustituye ninguna consulta médica, ningún tratamiento médico. Este apunte vale para todos nuestros vídeos. Este enfoque es algo complementario, integrador. Y bueno, pues vamos allá. Voy a compartir pantalla. Aquí. Muy bien. La biológica de la diabetes. Bien, hoy os voy a hablar en este vídeo sobre el origen de su aparición. O sea, qué conflictos se han vivido para que el organismo termine con una condición de diabetes. Y en un próximo vídeo os quiero hablar sobre los efectos psicosomáticos derivados del propio diagnóstico de la diabetes y de su tratamiento diario, que en descodificación llamamos conflicto de diagnóstico. Es decir, cómo nos afecta el shock de ese momento en el que nos dan ese diagnóstico, cómo nos afecta que luego nuestro cotidiano se convierta en un control constante de comidas, de medir índices glucémicos, cómo afecta el imaginarse posibles complicaciones futuras asociadas a los pacientes con diabetes, porque una cosa son las causas que llevaron a una persona a la diabetes, que es de lo que hablaremos hoy, y otra cosa es el miedo a la propia enfermedad, el miedo al tratamiento, a las consecuencias que puede tener la diabetes. Que eso es lo que hablaremos en un próximo vídeo. Bien. El páncreas se origina a partir del ectodermo, que es la capa embrionaria más externa. Su relé cerebral está en la corteza cerebral, es decir, la parte más nueva del cerebro, y está relacionado con conflictos en las relaciones. ¿Cómo reaccionan los órganos del ectodermo ante un estrés biológico? Pues reaccionan con hipofunción o reducción celular, y después, cuando el estrés biológico se libera o solucionamos ese tema, hacemos terapia, nos deja de importar ese asunto, se recupera la funcionalidad del órgano o se restituye en exceso ese tejido perdido, ¿no? Bien. ¿Qué sucede en el páncreas? En fase de estrés disminuye su función, disminuye la producción de insulina o la producción de glucagón, dependiendo de la vivencia del individuo. Y cuando hacemos terapia o solucionamos el tema, en la fase de reparación se recupera su función lentamente. Pero ¿qué tipo de estrés ha llevado al organismo a una situación de diabetes? ¿Qué conflicto específico? Recordemos que con la descodificación biológica no buscamos todo lo que nos ha estresado en la vida. O sea, porque momentos de un estrés interno, de conflictos, podemos tener infinidad.
así que no se trata de buscarlos todos, de trabajarlos todos, sino un tipo muy concreto de conflicto, el que corresponde al páncreas. En la diabetes, en concreto, hay dos conflictos que afectan la función de las células alfa o de las células beta, que son las células pancreáticas que producen el glucagón o la insulina, respectivamente. Pero antes, para poder responder, comprender estos dos conflictos, vamos a ponernos en antecedentes con un par de conceptos, ¿no? El primero es, ¿cuál es la función biológica del azúcar? ¿Para qué nos sirve? Y también, ¿con qué nuestro inconsciente asocia el azúcar o lo dulce? ¿Cuándo se da el primer contacto que tenemos con lo dulce? Pues se da cuando el óvulo y el espermatozoide se han unido y entonces el cigoto recorre durante 7 días con mucho estrés y mucha hambre desde las trompas de falopio hasta la pared uterina donde se implanta. Y ahí recibe ¿el qué? Recibe la leche uterina, que es extremadamente dulce. Y ya, pues, a partir de ahí, el alimento se va a recibir de la madre a través del cordón umbilical y ese alimento es glucógeno. Luego, pues cuando mamamos del pecho de mamá, pues esa leche también tiene ese sabor dulzón. Y aunque mamá no nos haya dado el pecho, sino el biberón o el tetero, como se dice en algunos países, igual ese sabor es dulzón. Entonces, nuestras células guardan ese recuerdo de lo dulce asociado a mamá y a lo que viene de mamá. Lo que viene de mamá es dulce, es alimento. O lo dulce, el comer, es igual a estar con mamá, estar en sus brazos. Lo dulce es igual a amor, es igual a ternura, a cariño, a abrazos. Tenemos también que azúcar es igual a energía. Y para accionar, para movernos, el organismo necesita energía. Y que la energía entre ¿en dónde? En la célula. Bien, ahora sí, en la diabetes encontramos dos conflictos activos. Un conflicto de miedo y resistencia y otro conflicto de miedo y asco o repugnancia. Se puede dar un conflicto, se puede dar el otro, o se pueden dar los dos conflictos en la misma persona. El conflicto de miedo y asco. El asco es un mecanismo biológico que nos permite detectar y evitar el alimento que está en mal estado. Cuando algo me da asco, pues ¿cómo reaccionamos? El organismo en concreto reacciona pues bajando la insulina en sangre y es cuando sentimos sensación de hambre porque no llega la glucosa a la célula. Pero ¿por qué el organismo baja el nivel de insulina? Para impedir que penetre en la célula, porque considera que es peligroso. La repugnancia hacia algo nos permite impedir que algo tóxico entre en mí. Aunque el dulce nos guste, si tu inconsciente considera que puede ser peligroso,
impedirá que entre, que penetre en la célula. Entonces, es como impedir la penetración de algo, ya sea real o simbólico. Entonces, ¿para qué me sirve biológicamente que las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas dejen de producir glucagón y por consiguiente no pueda entrar la glucosa en la célula? Pues para evitar que la ternura o la dulzura o el amor llegue a mí o entre en mi ser más profundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué mi inconsciente puede creer que el dulce o lo asociado al dulce es tóxico para mí? Porque en algún momento se grabó la ecuación de que lo dulce o el cariño o la ternura nos hizo daño o lo sentimos como peligroso. Entonces, buscamos en qué momento se ha grabado esa ecuación de que el amor o lo que viene de mamá o el dolor, es igual a dolor, es igual a sufrimiento o es igual a algo sucio o es algo que rechazo. Sentir si alguna de estas frases os resuena, si mueve algo por dentro, o si os trae inmediatamente una escena olvidada o que se vive constantemente, que estamos tan acostumbrados que ni siquiera éramos conscientes, que ya nos parece normal. Recordar que el cerebro funciona por asociaciones de ideas. Para nuestro inconsciente es lo mismo pensar que muerdes un limón que morderlo de verdad. O sea, vas a salivar igual. Y es lo mismo llevar una carga de mucho peso que pensar que tus cargas de trabajo, tus cargas personales son muy pesadas. La musculatura se va a tensar igual. Bien, vámonos al otro conflicto de la diabetes, el de miedo y resistencia. Una palabra clave en la diabetes es la resistencia. Ancestralmente, el hombre, pues por ejemplo, cuando salía a cazar, debía aguantar tiempo sin comer. Entonces, el organismo mantiene la insulina en sangre. Hay que resistir para aguantar el tiempo necesario. La resistencia es necesaria también para luchar, para defenderme, para atacar. La resistencia a un enfrentamiento, a una situación que no nos gusta, pero hay que aguantarla, hay que resistirla. O la resistencia es pues por vivir en una lucha constante con alguien, con algo, con la vida, con el trabajo. Hay personas que sienten que la vida es una lucha o que su trabajo es una lucha o que conseguir el dinero es una lucha. Entonces, para resistir para resistir a todo eso necesitamos fuerza muscular y la fuerza muscular funciona con glucosa. Pero si al mismo tiempo se activa un programa de sometimiento, ¿qué pasa? El sometimiento es un recurso para sobrevivir, para acatar normas y que no nos echen del clan o para decirle a nuestro atacante, pues vale, tú ganas, estás por encima, me someto, acepto tus reglas. ¿Qué pasa si me preparo para luchar o para defenderme, pero luego no lucho?
¿Qué pasa si constantemente necesito resistir a una situación? Si me opongo o si me resisto pues, a una situación o a una relación, a un tratamiento que no deseo, y en mi interior estoy como en resistencia a eso. El yo atacado por un exceso de autoridad. Me preparo para luchar, para defenderme, pero no hago nada, no lucho. Quizá una relación con alguien de mal carácter, pues un agresor que hace que nuestra biología se ponga en marcha, se prepare para la lucha, pero nos inhibimos porque nos da miedo enfrentarnos, por miedo a las consecuencias, miedo a la separación, si es con un familiar cercano, o miedo a la separación de la pareja, si es con la pareja, miedo a perder el puesto de trabajo o a que me critiquen y quedar mal. Inconscientemente se quiere evitar el combate, pero en el sometimiento internamente hay también una resistencia, una oposición. O se hace algo porque se ha recibido la orden, pero lo sentimos como obligado. Por ejemplo, cuando se cuida o se asea a un familiar que no apetece, pero nos da apuro negarnos. ¿Y qué pasa con los niños, con los bebés con una condición diabética? En el caso de los niños y los bebés, trabajamos dos posibles orígenes que con frecuencia se dan tanto el uno como el otro, y en los adultos también, por supuesto. Uno de los orígenes es la mamá gestante, es decir, estos conflictos que hemos hablado, el de miedo con repugnancia o el de miedo con resistencia, o los dos, los ha vivido la mamá durante el embarazo o durante la lactancia, y el bebé lo está sintiendo, o sea, está recibiendo toda esa química hormonal de las emociones de mamá, desde el vientre, a través de la lactancia, a través del contacto con mamá. Recordar que esos 2, 3 primeros añitos, el bebé está muy fusionado con mamá. Y el otro origen se busca en el árbol genealógico, son las memorias familiares. Si nuestras células guardan las memorias de lo que vivimos nosotros en nuestra vida y las memorias de nuestra especie, pues no se van a saltar lo acontecido en la propia familia. Si un ancestro vivió ese tipo de conflictos que no logró superar, no logró sanar, se quedan grabados en la memoria celular y pasan a las siguientes generaciones. El bebé o el niño pues, puede estar en un vínculo especial, inconsciente con ese ancestro, y se activan pues, los mismos programas de supervivencia. ¿Y ahora qué? Ahora que identificamos los conflictos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues lo primero que yo recomiendo es tomarse un pequeño espacio de reflexión y sobre todo de sentir por dentro y ordenar las ideas. Hay mucho que podéis hacer por vuestra cuenta. Yo tengo un ebook precisamente contando algunas pautas sencillas pero muy potentes para trabajar por nuestra cuenta. Incluso si ya estás en terapia, pues te pueden ayudar a avanzar más rápido, a llegar a la consulta pues con las cosas más claras, ¿no? A sacarle mayor provecho. Este ebook es muy cortito
Lo podéis descargar gratis en sabinaconcepcion.com. Y luego, bueno, pues por supuesto, buscar ayuda profesional, por supuesto. Con las sesiones de descodificación biológica se trabaja de manera muy específica. Al basarse en las leyes biológicas, no es necesario revisar de principio a fin toda la historia de tu vida, todo lo que te dolió, sino que vamos a ese conflicto específico del que está hablando ese síntoma, en este caso la diabetes. Y aunque ese tipo concreto de conflicto lo hayas vivido 1000 veces, no hace falta visitarlos todos. La suerte es que el cerebro es muy organizado y guarda todo lo que asocia al mismo conflicto en el mismo cajón. O sea, tiene su cajón de las alegrías, su cajón de las amarguras, su cajón de las pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, con cada sesión, los cambios son tan drásticos. Y bueno, recuerdo aquí que tanto Eva como yo pasamos consulta online. En el caso de los padres de niños o adolescentes con diabetes, lo ideal es que sean los papás los que hagan terapia. Sobre todo si ha sido durante la gestación que la mamá vivió esos conflictos. Y por supuesto sería ideal enseñar a los hijos a que se valoren, se respeten, que sientan que están en su derecho de poner límites a los demás, ¿no? Hacer que otros le respeten. Como padres es bastante fácil enseñarles porque para el inconsciente del niño el discurso de los papás es como que se absorbe de manera prodigiosa, ¿no? Lo que los padres dicen y hacen se les graba como a fuego. El reto es cuando ya somos adultos y llevamos pues quizás 30, 40, 50 años funcionando de una manera, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Pues para eso se ha creado la descodificación biológica para llegar al inconsciente y cambiar esas pautas, ¿no? Crear nuevas respuestas, nuevos resultados. Y bueno, hasta aquí este vídeo, amigos. Espero que os haya resultado útil. Podéis compartir si creéis que le puede ayudar a alguien. Y muchísimas gracias de todo corazón. Hasta pronto.